buenas tardes, estimados seguidores de la red de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Hoy vamos a tener una telecapacitación con la licenciada Carolina Mendieta, quien gustosamente nos ha dejado su presentación para compartir sus conocimientos con cada uno de nosotros, ¿no? Así que en breve ella nos va a iniciar la presentación y al final nos presentan sus preguntas, nos formulan por el chat y ella las va a poder contestar, ¿no? Muy bien, entonces vamos a comenzar con la presentación de la licenciada Carolina Mendieta. Muy buenas tardes. Soy la licenciada Carolina Mendieta Corzo, enfermera especialista en pediatría con certificación en educación diabetológica. Enfermera también a cargo del programa de atención integral al niño y adolescente con diabetes del Instituto Nacional de Salud del Niño. Muchas gracias por la invitación. En esta oportunidad vamos a conversar sobre las técnicas de aplicación de insulina. Así tenemos que la diabetes es una enfermedad crónica que se va a desencadenar cuando el organismo pierde la capacidad de producir suficiente insulina o de utilizarla con eficacia. No podemos dejar de hablar tampoco en esta reunión de la insulina, que es una hormona fabricada justamente en el páncreas y que permite que la glucosa de los alimentos pase a las células del organismo, en donde se va a convertir en energía para que funcionen nuestros músculos y tejidos. Como resultado de esto, una persona con diabetes no absorbe la glucosa adecuadamente, de modo que ésta queda circulando en la sangre, lo que conocemos como hiperglicemia, y dañando los tejidos con el paso del tiempo. Este deterioro causa complicaciones para la salud potencialmente muy peligrosas. Vamos a pasar ahora a hacer un recuento en la línea del tiempo sobre la insulina. La insulina fue descubierta hace muchos años por el doctor Banting y Best. El próximo año, el 1 de enero, va a cumplir 100 años de creada. En estos 100 años de creación ha salvado muchas vidas y ha permitido que las personas puedan cambiar su calidad de vida. Y es así que estos médicos la instalaron por primera vez en perros diabéticos. Tenemos aquí en pantalla a Leonard Thompson, un joven diabético de 14 años, el cual acudía continuamente al Hospital General de Toronto en busca de solución para la enfermedad que padecía. Este Leonard fue el primero en recibir el extracto purificado de insulina, desarrollado por James Collip y mostrando un descenso constante en sus cifras de glucosa. La compañía Eli Lilly decidió desarrollar el proceso de fabricación de insulina y es así que inicia su comercialización. Siguiendo esta línea del tiempo, la fábrica alemana Hochschild, bajo la dirección del Dr. Minkowski, procesaba diariamente 11 toneladas de páncreas de porcino y finalmente logró cristalizarla y hacerla mucho más lenta de lo que en realidad ocurría en sus inicios. Así es que los doctores Cohen y Boyer crearon la primera bacteria de Escherichia coli capaz de expresar un gen humano. Es lo que llamamos la técnica de ADN recombinante. Luego se logró sintetizar en ella las cadenas de insulina humana y finalmente en un trabajo conjunto con la empresa Eli Lilly la comercializaban con el nombre de Humulin. Y es así que desde 1996 se cuenta con un extracto de insulina análoga de rápida duración, lo que comúnmente llamamos insulina Lispro o ultra rápida. Es así que también van surgiendo hacia el año 96 nuevas herramientas para la aplicación de insulina, entre los cuales vamos a encontrar los lapiceros prellenados y algunos lapiceros que son estuches de cartuchos prellenados
con lo cual se facilita aún más la aplicación de insulina. Hacia el año 2006 vamos a encontrar que ya se da inicio a la utilización de insulina Lantus. Es una insulina ultra lenta, también análoga, hecha y compuesta de ADN recombinante. Es así que hacia el año 2013, por ejemplo, se saca al mercado una insulina de acción mucho más prolongada. Y así durante el tiempo vamos a encontrar, por ejemplo, las insulinas biosimilares. Esto fue un boom hacia el año 2015, pues economizaba mucho a los pacientes, ya que el costo se había abaratado. Siguiendo con esta exposición, podemos comentar que la administración de insulina va a depender del tipo de paciente, del peso, la edad del paciente, etc. Su introducción temprana va a permitir un mayor control metabólico y una mejor adherencia al tratamiento. Es así que la educación diabetológica se está convirtiendo en una herramienta muy necesaria para lograr la aceptación de insulinoterapia, y es que refuerza los beneficios a corto y largo plazo. Al hablar de esta técnica correcta de aplicación, vamos a encontrar que los profesionales de salud están en capacidad de educar y administrar insulina según las recomendaciones basadas en evidencia. Y vamos a encontrar también que hacia el año 2014 se llevó a cabo un estudio de investigación en que se aplicó una encuesta, la ETP, donde participaron 13.289 pacientes de 42 países sobre la técnica correcta de la aplicación de insulina, en donde también se contó con la colaboración de pacientes peruanos. Se estudió perfiles epidemiológicos, la variante en la técnica de aplicación, su clasificación e interacciones, incluyendo percepción del paciente sobre el proceso y los desafíos psicológicos, económicos y sociales. Estos resultados sirvieron de base para elaborar recomendaciones sobre técnicas seguras para inyectar insulina y fueron expuestos en el Congreso Mundial Clínico. Vamos a disponer de insulinas en nuestro país. ¿Qué insulinas contamos? Pues las insulinas NIR las tenemos a disposición. Existe actualmente una ley de diabetes para proteger a los pacientes que tienen esta enfermedad, la cual compete que los pacientes que tienen CIS van a lograr tener acceso a estos medicamentos. Tenemos también en la lámina las insulinas análogas en viales y aquí tenemos en el dispositivo lapicero tanto las insulinas ultralentas como las de insulinas ultra rápidas. Al hablar de insulinas humanas, no podemos dejar de lado las insulinas R, NPH y una mezcla entre ambas. Esta mezcla la llamamos 70-30, insulina humulina. Los dispositivos de administración corresponden a los pen o lápices, en los cuales, como ya había mencionado, nos llega insulina precargada. Y el personal que trabajamos con pacientes que tienen esta enfermedad, continuamente estamos perfeccionando los conocimientos. Es así que hacia el año 2014, en que se llevó a cabo un foro internacional sobre aplicación de técnicas de insulinoterapia, se ha venido desarrollando año tras año para actualizarlo, y en el año 2017 ya fueron presentados también la administración con otros agentes, lo cual corresponde a la administración con lapicero versus jeringa. ¿Y cuáles serían los principios de aplicación de insulina? Pues estos principios están basados en la insulina correcta. Muchas veces los pacientes
equivocan también el uso que le dan a la insulina. Equivocan la rápida con la lenta, equivocan los horarios, equivocan incluso las dosis. Por lo tanto, estos principios van a ser la norma para guiarnos en la administración correcta. Debemos anotar la vía, la rotación, el pliegue, la conservación y almacenamiento, el dispositivo y el tamaño de la aguja que vamos a utilizar. En cuanto a los tipos de insulina, vamos a mencionar las insulinas rápidas, cuyo comienzo es a la media hora. Esto quiere decir que cuando utilizamos insulina rápida, que es cristalina, que es transparente, el paciente tiene que administrarse la insulina y a la media hora recién ingerir sus alimentos. El pico base es de 2 a 3 horas y tiene una duración de 4 a 6 horas como máximo en que esta insulina está circulando. También se le conoce como insulina rápida, insulina cristalina, regular o neutra. Y el nombre comercial corresponde al Altrapid, Humulin R o Insuman R. Si hablamos de la insulina ultra rápida, el comienzo va a ser a los 10 minutos, vamos a lograr un pico de acción de 1 a 2 horas y la duración va a corresponder a 3 a 4 horas. Es decir, este análogo de insulina rápida corresponde a insulina Lispro y el nombre comercial va a corresponder a Humalog o Novorapid. Al hablar de insulina intermedia, vamos a encontrar que el comienzo de acción lo tenemos hacia la hora y media, con 5 a 7 horas como pico máximo y una duración de 18 a 24 horas. Esto quiere decir que esta insulina se va a colocar cada 12 horas y corresponde al nombre de insulina NPH o lenta. El nombre comercial es Insulatab, Humulin N o Insuman N. Lo cual también nos da que la insulina ultralenta o prolongada la vamos a utilizar cada 24 horas. El nombre de estas insulinas es la insulina glargina, que es un análogo de acción lenta, y el nombre comercial bajo el nombre de Lantus. Para poder realizar estos estudios sobre absorción, se ha realizado en personas en reposo, estando internados, donde la absorción es la insulina regular o cristalina que se coloca y se administra a nivel de los brazos, del abdomen o del muslo. Su uso en hospitalizados en nuestro país es por la facilidad más prevalente en el brazo. Al hablar del área de inyección, la cantidad adecuada de grasa vamos a tenerlo en los brazos, hacia el abdomen, en las piernas. Debemos tener en cuenta que entre cada aplicación tiene que haber mínimo 1 centímetro. No podemos administrar en el mismo lugar. Debemos tener en cuenta también que el inserto para fijar la temperatura óptima de mantenimiento. Generalmente las insulinas deben administrarse y almacenarse bajo una cadena de frío de 2 a 8 grados centígrados hasta la fecha de expiración, pudiendo estar en un rango de 2 grados centígrados a 25. Una vez abierto el empaque, debe estar en uso por 30 días, con una seguridad, porque la posibilidad de disminuir la potencia de la insulina está siempre vigente cuando es mayor a 30 días de uso. Sobre el almacenamiento y la resuspensión de la insulina, también podemos comentar que se debe evitar la exposición directa a la luz del sol y lugares con temperaturas extremas. El almacenamiento de la insulina que no ha sido abierto
debe estar a temperaturas en el refrigerador donde no sea viable la congelación. Debemos cuidar mucho el almacenaje de este tipo de insulinas. Y si no hubiera refrigerador, se tienen que adaptar formas de bajar esta temperatura, como por ejemplo hoyos en el suelo. Así es el uso de nuestros pacientes que lastimosamente no cuentan con refrigeradoras en sus casas. La insulina de aspecto lechoso, llamada también NPH y mezclas, cuando se vaya a medir para inyectar, se recomienda rodar suavemente 20 veces o invertirla 20 veces, como vamos a verlo en la lámina que continúa, hasta que los cristales se resuspendan y la solución se vuelva de color blanco lechoso. Es así que vemos en la lámina, por ejemplo, que se hace la rotación en el frasco, como ustedes pueden percibir, 20 veces. O podemos hacer esto, teniendo cuidado que en el vial no permanezcan burbujas a la hora de administrar el componente y viendo que se haya homogenizado perfectamente. En cuanto a los cuidados que debemos tener, no debemos usar la insulina, por ejemplo, si cambió de color, si se hace amarillo oscuro, si tiene granulaciones o hay signos de una homogenización imperfecta en el caso de la insulina NPH. Y en cuanto al proceso de inyección, hay recomendaciones para que esta inyección sea menos dolorosa. Es así que tenemos que tener el medicamento inyectable en uso a una temperatura ambiente. En el caso que lo hayamos tenido refrigerado, debemos retirarlo de la refrigeradora media hora antes de aplicar, para que este medicamento esté a la temperatura ambiente cuando lo administremos, con lo cual vamos a disminuir el dolor. Al desinfectar la zona previamente con alcohol, debemos esperar que se haya evaporado. Debemos evitar administrar en cicatrices o cerca de ellas o en el nacimiento del bebé. Debemos usar agujas más cortas y más delgadas. Si utilizamos agujas nuevas en cada aplicación, debemos insertar esta aguja con un movimiento suave y rápido a través de la piel. Debemos inyectar lentamente y asegurarnos de que el émbolo que corresponde a la jeringa o el botón del pulgar ha sido totalmente presionado y que la dosis ha ingresado totalmente. Masajear la zona antes o después de la inyección podría acelerar la absorción del medicamento, por lo tanto, no es recomendable. Después de oprimir el botón del pulgar por completo, el individuo debe contar lentamente por 10 segundos antes de retirar la aguja, con la finalidad de administrar la dosis completa, como habíamos mencionado. Así vamos a prevenir la fuga del medicamento. En caso de dosis altas, vamos a considerar mayor de 30 unidades. Puede ser necesario contar también por 15 segundos. No existe actualmente ninguna razón que pueda justificar que las agujas deben corresponder a más de 8 milímetros de largo. Las agujas de 4, 5 o 6 milímetros son adecuadas para todas las personas con diabetes, sin importar el índice de masa corporal. No se requiere hacer pliegues, particularmente usando la aguja para el dispositivo tipo lapicero, que es la aguja de 4 milímetros y que la vamos a enseñar posteriormente en el taller que vamos a realizar. Las inyecciones con agujas cortas deben hacerse en ángulo de 90 grados. Es lo que dice la guía. Y también para prevenir posibles inyecciones intramusculares cuando al inyectar en músculo o abdómenes muy delgados, aún con estas agujas cortas se puede justificar el uso de pliegues si el paciente es muy delgado, muy flaquito. Algunos individuos, algunas personas que están utilizando agujas mayores a 6 milímetros deberían asegurarse de ese pliegue, pues al inyectar
Así evitaríamos la inyección intramuscular en ellos. ¿Y qué ocurre cuando transportamos insulina? Pues el bolso o el estuche térmico debe tener elemento refrigerante. Debemos contar con los paquetes refrigerantes. Debemos evitar el contacto directo con la insulina y la unidad refrigerante. Por lo tanto, debería estar en un tupper y proteger de temperaturas extremas, es decir, al momento de viajar no lo podemos poner en el maletero o en la guantera. Acerca de los tipos de insulina vamos a encontrar que las presentaciones pueden confundir también a los pacientes. Vemos en el extremo izquierdo la insulina Lantus a través de un vial de 10 centímetros cúbicos. Vemos que también vienen cartuchos de 3 centímetros y también vemos aquí la presentación lapicero y todos corresponden al mismo producto. El tamaño de la aguja es importante, como vuelvo a mencionar, para evitar realizar la colocación a través de la inyección intramuscular. Es por eso que corresponde a agujas de 5 milímetros para niños, adolescentes y adultos, haciendo la salvedad del tamaño de la aguja. Para las agujas de 8 milímetros, si vamos a tener que utilizar, vamos a tener que poner el signo del pliegue. Y si tuviéramos agujas más grandes que no son recomendables, pero por algunos pacientes las utilizan por necesidad económica, van a tener que utilizar el ángulo definitivamente. La absorción va a variar sobre el lugar donde estamos inyectando. Cuando inyectamos sobre el abdomen, vamos a tener una absorción mayor, disminuyendo en brazos, muslos y glúteos, que va a ser más lenta la absorción. Es así lo que acabamos de mencionar que tenemos. Para la insulina rápida, preferiblemente en el abdomen porque se absorbe con mayor rapidez. La insulina NPH en los muslos y glúteos. Las mezclas y premezclas en el abdomen, si fuera a primera hora de la mañana, en los muslos o nalgas para el resto del día. Y si hablamos de insulinas análogas, no va a haber ninguna diferencia según la zona y debe ser administrada en un lugar diferente. Acerca del sitio de inyección también vamos a encontrar que 2 o más inyecciones al día va a corresponder al método de la misma hora y la misma zona, para evitar también confundirlos. Por ejemplo, si hablamos de la hora del desayuno, podríamos aplicar en la zona del glúteo. Si hablamos de la hora del almuerzo, hacia el mediodía, en los brazos, y si fuera la merienda, en los muslos. Y bien, la complicación de administrar insulina en una zona repetida del cuerpo se llama lipodistrofia, y es una complicación a la cual los educadores estamos comprometidos a que nuestros pacientes no tengan estas inflamaciones. La lipodistrofia corresponde a una deformación del tejido graso por inyección de insulina. La prevención de lipodistrofias corresponde al uso de insulinas análogas o humanas, a la rotación sistemática de los sitios de inyección y a la no reutilización de agujas. En cuanto a los dispositivos, vamos a encontrar que las jeringas para insulina son las que presentamos en la lámina, jeringas de un solo cuerpo, en este caso de 100 unidades, y la tapa es característica, la tapa color naranja. El largo de la aguja también es variable. Vamos a encontrar que corresponde a un solo cuerpo, no sale la aguja. ¿Y qué diferencia tenemos con una jeringa de tuberculina? Vamos a encontrar que este tipo de jeringas, la aguja fácilmente sale, se separa. Vamos a encontrar unas agujas más grandes
y difícilmente vamos a poder administrar unidades de insulina en una jeringa que viene con una escala graduada para centímetros cúbicos. Perderíamos en estos espacios muertos la cantidad de insulina que estamos justamente comprando con tanto esfuerzo. Para los dispositivos de administración con jeringa, hemos dicho que las jeringas de tapa naranja son las caracterizadas para insulina. Tenemos varias marcas en el mercado, por ejemplo, jeringas Terumo, jeringas Nipro, jeringas BD. Y la graduación, en el caso de 100 unidades internacionales que corresponde a esta jeringa, la graduación va de 2 en 2 unidades. Y para dosis impares vamos a encontrar de 50 unidades internacionales y 30, que corresponde a estas dos más pequeñas. ¿Qué sucede si el paciente no tiene este tipo de jeringas? Pues fácilmente va a confundir las dosis. Va a poder administrar erróneamente las cantidades que le están indicando. Las agujas corresponden también al tamaño de la capacidad de las jeringas, son desechables y máximo tienen que ser usadas para una sola vez. No reutilizar en caso de mezclas de insulina. Hacia la técnica de administración de insulina con jeringa vamos a encontrar que para las jeringas, para las insulinas lechosas, debemos guiar los viales entre las manos como ya hemos mencionado, evitando las burbujas de aire, y al realizar estas mezclas debemos cargar primero la insulina rápida y luego la NPH. Debemos realizar los pliegues con dedo índice y pulgar para mantener hasta retirar la aguja. Inyectar en ángulo de 90 grados es lo importante y esperar 10 segundos para poder retirar las agujas. Eso evita la formación de vacíos en los viales, también inyectando agua con agua estéril. En el caso de la reutilización de algunas jeringas, vamos a encontrar estos gráficos donde podemos observar que las agujas nuevas tienen un bisel limpio. Este bisel va perdiendo el filo con una aplicación por segunda vez. Vemos aquí en una segunda vez o más ya tiene el bisel lateralizado y volteado, pero observemos esta aguja que ha sido reutilizada por 6 veces. Definitivamente causa mucha lesión y dolor en nuestros pacientes. En cuanto a las agujas, tenemos las indicadas, que son las de 4 milímetros, también de 5, y las de 8 milímetros tienen un bisel más largo. En cuanto a los lapiceros de insulina, debemos asegurarnos que tenemos la insulina correcta. Como dije al principio de esta presentación, los pacientes confunden el nombre de las insulinas con la acción que tienen, ¿no? Corresponde a la insulina Lantus de color gris y la insulina Pidra de color azul. Es importante retirar el capuchón protector y asegurar que la insulina tenga la coloración transparente. Por ejemplo, tengo en mis manos un lapicero de insulina. En este caso corresponde a insulina Apidra del laboratorio Sanofi Aventis. Vamos a retirar la tapa y vamos a encontrar que el líquido es totalmente transparente. Este líquido transparente nos va a dar la seguridad de que la insulina está en perfectas condiciones. Para colocar las agujas, lo que tenemos que hacer es tener una aguja totalmente nueva, cerrada y sellada, a la cual le vamos a sacar la primera tapa protectora. Luego vamos a colocar
en forma horizontal y vamos a enroscar el lapicero hasta que quede perfectamente cerrado. Vamos a sacar la primera tapa, luego la segunda y vamos allí a encontrar la aguja que ya está colocada y lista para poder administrar, tal como estamos viendo en la lámina. Luego vamos a asegurarnos de hacer una prueba de seguridad cada vez que colocamos la aguja. Tenemos aquí una ventanilla con números a los cuales vamos a girar hasta el número 2. Abrazamos el lapicero en la forma como estamos observando y en forma vertical vamos a empujar. Al hacer esto vamos a asegurarnos de que el líquido pase a través de la aguja y que esté permeable. Cuando retornamos nuevamente vamos a observar el lapicero que ha regresado al número 0 y es en el momento donde vamos a buscar la dosis que ha indicado el médico. Entonces giramos la parte superior para poder encontrar la dosis indicada por el facultativo. Luego abrazamos la pluma en esta forma y vamos a poder administrar con más seguridad. En el caso, por ejemplo, de esta maqueta, vamos a aplicar en el lado de las piernas. Es lo que vamos a realizar sin hacer ningún pellizco. De frente ingresamos y con el dedo presionamos la parte del bisel, la parte superior, para que ingrese el líquido. Cuando el líquido ha ingresado, vamos a observar en la ventana superior que está en 0. Eso nos indica que todo ha ingresado. Retiramos, no se soba, solamente se seca y ya hemos administrado la insulina indicada. Luego que hemos realizado ya la aplicación, vamos a retirar la aguja desenroscando de tal forma que ya tenemos el lapicero listo para guardar. Todo el material punzocortante que hemos utilizado en nuestro paciente debe estar guardado en un material especial. Debería ser una botella de lejía o de un material duro como el yogur, donde se guarde todo el material punzocortante que usó el paciente. No debería ser desechado porque es peligroso para las personas que hacen la recolección después de las disposiciones de basura. Es así que vamos a encontrar dos tipos de dispositivos. Los reutilizables, que se utilizan con cartuchos, y los descartables, los cuales se desechan al término de la insulina. También es importante que encontremos cuáles son las ventajas y las desventajas al hacer las mezclas. Lógicamente, si utilizamos el lapicero, vamos a encontrar que es más seguro y exacto y va a mejorar la adherencia al tratamiento. En suspensiones, por ejemplo, de insulina NPH, se debe invertir 10 veces, como ya lo hemos mencionado, y al poner aguja, eliminar el aire de todas maneras. Algunas recomendaciones son que los familiares y los pacientes deben tener conocimientos claros sobre los tipos, acciones, lugares de administración y riesgos del uso de insulina. Se debe programar la alimentación y el ejercicio de acuerdo al tipo de insulina que están utilizando y se debe revisar y reforzar la técnica, así como los sitios de punción periódicamente. El largo adecuado de la aguja y la técnica va a prevenir las hipoglicemias por inyecciones intramusculares mal administradas. Ya hemos visto esto también y las recomendaciones van a continuar. La insulina rápida debe ser aplicada 30 minutos antes de las comidas correspondientes, así como las
insulinas NPH o las mezclas. La ultra rápida inmediatamente antes de comer. En niños es importante identificar que terminen la porción de comida. Y la insulina ultralenta no tiene relación con la ingesta, como también ya se ha mencionado. Hay algunos factores que aumentan la absorción de la insulina, como por ejemplo el calor local, el ejercicio en la zona infectada, una ducha caliente, o cuando el paciente tiene fiebre, por ejemplo. No debemos realizar masajes en el sitio y debemos revisar la profundidad de la inyección para que no se convierta en una inyección intramuscular. Una dosis pequeña se absorbe mucho más rápido. Los factores que disminuyen la absorción de la insulina tenemos el frío, la deshidratación, las lipohipertrofias y las dosis muy grandes. Entre los factores que van a producir dolor a la inyección tenemos la insulina fría. Es por eso la recomendación de que debe ser retirada de la refrigeradora 30 minutos antes que el paciente ingiera sus alimentos. Se debe inyectar antes de que se evapore el alcohol. La aguja más larga de lo necesario también va a producir dolor. Debemos evitar las burbujas, movilizar las jeringas continuamente y si son dosis muy grandes, debemos fraccionar las dosis y no reutilizar las agujas. Estando inmersos en la pandemia del COVID-19, debemos buscar el modo seguro para poder vivir. Es así que debemos evitar las 3C, los espacios cerrados, los espacios concurridos y espacios que favorecen el contacto cercano. En cuanto a las medidas preventivas, tenemos el lavado de manos, el evitar tocarse nariz y boca, y cuando el paciente tiene necesidad de toser o estornudar, debe cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado. Evitar el contacto de dinero y buscar atención médica en cuanto sintamos algunos síntomas. Evitar también las aglomeraciones. Se dice mucho de que el contacto con personas infectadas, pues ya no sabemos. Entonces el uso de la mascarilla debe ser en todo sentido. Estornudar o tos está esparciendo el virus continuamente y el contacto con superficies contaminadas debe ser contemplado. En esta lámina les estoy mostrando el material que tenemos a disposición para poder brindar la capacitación a todos los pacientes. Y ha cambiado también la forma como nosotros brindábamos esta educación. Era a través de las charlas, a través directamente paciente con paciente, y ahora realizamos el trabajo remoto desde nuestra casa, continuando con esta educación diabetológica. Terminamos esta intervención educativa mencionando que la educación no es la parte del tratamiento de la diabetes. La educación es el tratamiento justamente, lo cual hace que el paciente tenga mayor adherencia al tratamiento y los padres presenten mayor empoderamiento para poder realizar estas actividades a las cuales ellos no están acostumbrados. Muchas gracias por la atención. Estoy atenta a las preguntas que puedan enviar al correo a través del celular o algunas preguntas que ustedes puedan mencionar. Muchas gracias por la atención. Muy bien. Muchas gracias, licenciada, por haber presentado sus conocimientos sobre el manejo de la insulina para todos nosotros. Queremos saber si está conectada. ¿Puede prender su micrófono para confirmar? Sí, doctor Porras, estamos listos para absolver las preguntas. Muy bien, muchas gracias, licenciada. Entonces, invitamos a todos los participantes a formular sus preguntas en el chat, ¿no? O si lo creen pertinente, pueden activar sus micrófonos para que puedan hacer la pregunta directamente.
Muy bien, licenciada, mientras el público nos va formulando sus preguntas, veo la última parte de su presentación en la que nos estaba cómo se ha ido reformulando esta manera de atender a las personas a distancia, ¿no? En el tema de la telemedicina, desde su casa usted sigue orientando. Quería preguntarle con el tema de la frecuencia, la demanda, ¿es similar a la anterior, igual, menos? ¿Y qué dificultades han tenido para implementación de esta modalidad de trabajo en casa y asesoramiento a distancia a las personas, ¿no? Con diabetes? Sí, ¿Qué doctor. comentarios nos puede dar usted? Sí, cómo no. Desde el mes de marzo en que iniciamos el trabajo remoto a través de la pandemia, hemos observado que sí, en realidad los casos nuevos se están presentando con cierta frecuencia y los casos que son continuadores a partir de la atención que estamos brindando, también estamos resolviendo muchas de las dudas y las consultas. Ahora oficialmente a través del mes de diciembre estamos realizando también ya formalmente la atención remota a los pacientes continuadores del programa de diabetes y sus familiares, lo cual nos va a permitir hacer un seguimiento más efectivo y llevar un control también para así sacar nuevas evidencias sobre el trabajo remoto que estamos realizando. Gracias por su pregunta porque me da pie a expresar justamente lo que estamos realizando cada día. Y es importante porque las familias siempre necesitan asesoramiento, no solo por el tema de diabetes, sino también por el tema en el que estamos atravesando por esta pandemia del COVID-19. Unido a diabetes ya sabemos que existe una comorbilidad, pero hay mucho temor incluso por los temas de vacunación, por los temas actuales, por esta segunda ola que estamos a puertas y por todo lo que está sucediendo. Bien, esperamos algunas inquietudes del público usuario. De lo contrario, también hemos dejado en la presentación nuestro correo electrónico, nuestro celular. Estamos a disposición de absolver cualquier pregunta por ese medio. Muchas gracias por la atención. Sí, muy bien, licenciada, le agradecemos más bien esta participación. Yo le tengo una pregunta adicional también con el tema de los costos. ¿Cómo los familiares están costeando la insulina? ¿No? Y más o menos qué promedio de gasto tendrían las mamás con estas nuevas insulinas que tenemos en la actualidad, Claro que ¿no? sí. Existe en nuestro país desde el año 2008 una ley. Esa ley protege a las personas que tienen diabetes, tanto niños como adolescentes. Y a través justamente de esta ley de protección es que el Seguro Integral de Salud, en el caso de nuestro hospital, acoge a estos usuarios. A los pacientes que acuden a nuestra institución se les brinda el glucómetro, las tiras reactivas, las insulinas de larga y corta duración, es decir, las insulinas análogas, las más modernas que tenemos en el mercado, conjuntamente con los insumos para su uso, como son las jeringas o las agujas para la piseta. En el caso de que también existan pacientes particulares, el costo adicional a los medicamentos bordea, sabemos que diabetes tiene un costo alto y bordea más o menos los 300 soles mensuales de gasto en el caso de los pacientes particulares y en algunos casos se incrementa más por el uso de análisis y pruebas relacionadas a la misma enfermedad. Muy bien, muchas gracias, licenciada, por compartir estos conocimientos y experiencia con cada uno de nuestros seguidores de la red de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, ¿no? Le invitamos a dar sus palabras finales, sus conclusiones finales o recomendaciones finales que nos puedan dar a raíz de su presentación, como para finalizar ya nuestra participación. Sí, doctor. Las conclusiones que nos deja el poder trabajar con pacientes que tienen una enfermedad crónica es que debemos realizar justamente medidas preventivas. Todos estamos en condiciones de realizarnos una prueba de glucosa
una vez al año. Sin embargo, por muchas causas no lo hacemos. Debemos tener en cuenta que la diabetes tipo 2 es totalmente prevenible. Debemos tener también control en lo que ingerimos. Debemos alejarnos de la comida chatarra. Debemos dejar de consumir alimentos innecesarios que muchas veces ponen en riesgo nuestra salud y nos llevan hacia la obesidad, con lo cual tenemos más riesgo de ingresar a tener esta patología. Y frente a estas fiestas navideñas que ya se acercan, ya se avecinan, estamos a unos días prácticamente, pues debemos tener también la vigilancia de realizar mucha actividad física. Sabemos que por el tiempo que estamos pasando no salimos de las casas con la frecuencia de antes, pero dentro de casa debemos realizar actividades físicas, baile, realizarlos con nuestros hijos, fomentar esa actividad tan necesaria para justamente llevar un buen control y evitar la temible diabetes. Gracias, licenciada. Y agradecemos a todos nuestros seguidores, ¿no?, por estar siempre conectados con nosotros y atentos a todas nuestras actividades de telecapacitación que realizamos a través de nuestra institución. Un fuerte abrazo y que todos tengan una muy buena tarde. Igualmente para todos. Hasta luego. Gracias.